Ajá. Les decía que estamos cerrando la semana 10 y empezando la 11. Y para esta semana 11, que es la que viene, van a tener que visitar una iglesia pentecostal o neopentecostal o carismática, por lo menos una vez o dos. Este, les aviso como para que hagan planes de ir el domingo a alguna celebración de este tipo, porque entonces la tarea de esta semana es un breve informe o un informe sobre esa visita. Y para la próxima clase yo les voy a dar tiempo para que cada uno y cada una este, presente ese informe. Pero eso está en la ruta del aprendizaje. Bien. Con solo que uno vaya a un culto, ¿sí? Y si no puede ir y si es un culto virtual, no importa. O si es una misa virtual, este, también se acepta, pero lo mejor es ir, ¿verdad? Eh, puede ser digamos, los que son protestantes, sería bonito que vayan a una misa carismática o a una iglesia neopentecostal. Este, y en el caso de Eli, que es católica, pues sería bonito conocer otra experiencia, ya sea carismática o ya sea ir a una neopentecostal o pentecostal. Voy a buscar, profe, porque yo sí que no conozco, pero, O ¿verdad? una Porque misa, como o una son misa diferentes carismática. nombres. Ujú. Sí, voy a buscar. Bueno, prefiero ir a otra iglesia, a Ajá. otra religión, ¿verdad? Para Sí, entender la experiencia y conocer. para Voy a que haga. buscar a ver dónde existe una. Deben de haber cerca de mí, solo que como uno no. Sí, 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 tienen que haber. Vos vivís en San Salvador. Ujú. Ah, sí. De hecho, aquí hay una saliendo del residencial que se llama la Iglesia del Camino. Yo veo que es una iglesia grande, pero yo no sé qué Ah, bueno. denominación será. Sí, suena que es de tipo pentecostal o neopentecostal. Y celebran mucho el Espíritu Santo, ¿será? Sí. Ah, me queda cerquísima. Ojalá que Ah, sea. bueno. Vaya, vaya ahí. Rubén, más o menos ya sabe dónde. Sí, no hay ningún problema. Puedo ir sin ninguna Y dificultad. Joaquín No, voy a averiguar. va a averiguar y Cari, Sí, y yo creo sí, que sí. Cari es de una iglesia neopentecostal, más bien, ¿verdad? La Bautista, pero Ah, estaba usted es pensando bautista. ir sí a la central que hay aquí de la misa, lo que Ah, a la misa carismática. es misa para no ir, para ir a algo diferente. Ajá, muy bien. Excelente, excelente. Y así todos los compañeros que van a oír esta grabación, pues tienen que hacer exactamente lo mismo. Entonces, como yo siempre empiezo con canto, y el tema de hoy es los momentos históricos de la liturgia en Occidente. Quise buscar un canto moderno que habla de momento nuevo, de que Dios Oh, hoy nos llama a un momento nuevo, ¿verdad? Pero que ese momento, aunque es nuevo, porque es el que estamos viviendo nosotros y nosotras, en realidad tiene detrás toda una historia, como ustedes han podido ver durante el curso. El curso ha hecho énfasis en que tenemos no solo una historia, sino también una prehistoria, ¿verdad? Desde las raíces judías y mucho antes en el culto cristiano. Entonces voy a poner esa cancioncita. Denme un chancecito por acá. Ah, tenía que apretar el cambio del sonido. Perdón. Empezó a sonar. Pero, disculpe.
Perdonen un minutito. Ujú. Ok. Entonces vamos con... Ay, Dios. Hoy estoy fatal. Dame un minuto. Compartir el sonido. Y ahora sí. Ya lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, sí. Yo soy Sí, pero no hay sonido. ¿No hay sonido? No, ya hay sonido, ya, ya. junto con su pueblo, es hora de transformar lo que no da más. Son la Y letra. solo y aislado no hay nadie capaz, por eso ven, entre la rueda, todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entre la rueda con todos también. Tú eres muy importante. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte. Nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Momento nuevo, nuevo, momento nuevo, nuevo, momento nuevo, nuevo, momento nuevo, nuevo. Momento nuevo, proyecto distinto. Llegó la hora, no más de lo mismo. El amor de Dios es el fundamento de este llamado a cambiar el momento. Parece que todo es muerte, pero la vida nace fuerte. Cuando se suma la gente, todo es diferente. Por eso, ven, ven, ven. Entra a la rueda con todos y canta. Ven, ven, ven. Tú eres muy importante, así que ven, ven, ven. Entra a la rueda con todos y baila. Ven, ven, ven. Tú eres muy importante, así que ven, ven, ven. Entra a la rueda con todos y canta. Ven, ven, ven. Tú eres muy importante, así que ven, ven, ven. Entra a la rueda con todos y canta. Ven, ven, ven. Tú eres muy importante, así que ven. Bueno, ¿qué les pareció la canción? A ver. No los oigo. Un colectivo, hombres y mujeres de varias edades, eh, muy moderno, un reflejo de unión
y esa es la invitación también. Hablan a la persona como sujeto, es decir, a usted, a mí. Hay una manera y una necesidad de buscar a Jesús. Es alegre, es espontáneo, muy casual, muy informal. Eh, Quizá una o dos personas más adolescentes en el video habría quedado perfecto para el mensaje, ¿no? Como está propuesta la idea del mensaje, creo que habría faltado esa parte. Y es muy Ajá, llamativo y bueno, el mensaje es contundente, ¿no? ajá. ¿Alguien más? Y de hecho que el, o sea, el mensaje es muy llamativo en la música, pero como que el que cantaba, el de camisa de suéter celeste, está ya muy grande para ese ritmo, ¿verdad? Entonces uno como que en ese ritmo esperaría ver unos, unos muchachos, los jóvenes. Y obviamente me imagino que pues es un foro, ¿no? Y sí había mucha gente adulta, entonces sí como que estaba gracioso que la música era así bien moderna, bien juvenil, la gente ya bien mayor, pero bueno, en detalle. Ujú. Nos habla de un momento nuevo, ¿verdad? Estamos en un momento nuevo, pero como decía antes, ¿por qué puse esta canción para este tema? Desarrollo histórico de la liturgia en Occidente. Porque este momento nuevo en el que estamos, de transformación, de, ¿verdad? Como decía, ven, entra a la rueda con todos, o sea, donde necesitamos toda la energía de todos, no solo que los laicos, no solo que el clérigo, no solo que las señoras o los hombres, las mujeres, los niños, sino todos, ¿verdad? Podamos entrar en esa rueda, pero que detrás de este momento nuevo hay siglos de historia, ¿sí? Sí, yo quiero, porque en realidad me toca conocer a varios de esos, de ese video. Ujú. Eh, Son una red de muchos, liturgia. sí, está bueno. Por un lado digo, está bueno, es una reactualización de una canción ya bastante vieja, pero se actualiza, se le ponen nuevos ritmos, se incorporan nuevos ritmos más actuales. Es una ironía, por lo menos para mí, hablar de momentos nuevos con las mismas caras de los mismos de siempre. Pero eso ya es una crítica personal, digámosle, que no tiene nada que ver con el espacio, pero por lo menos me parece bastante paradójico, digámosle. Así que, como me sumo a lo que decía Rubén Darío, eh, tal vez alguna carita un poquito más joven le hubiese hecho, un poquito Ajá, nomás, le hubiese hecho como darle más sentido al ajá, momento nuevo, digámosle. ajá. Pero mira que podemos darle vuelta al asunto, porque el profe está hablando de que es un momento nuevo con historia detrás. Sí, Entonces, un momento nuevo, la música, la canción y la historia, los Mm. chicos que están grandes con su experiencia, con su historia. Entonces, le podemos Es- dar vuelta y Estoy explicar claro, según. estoy absolutamente de acuerdo, pero si hay algo que tiene la historia es que los rostros cambian. sí, 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 sí. Y en algunos espacios de la historia, sobre todo ecuménicos, no, son siempre lo mismo. Bueno, vale la crítica. Sí, vale la crítica. Germán, bienvenido. Este, bueno, Hola. entonces está bien, pero el sentido era ese, ¿verdad? De que hay un momento nuevo, pero detrás de ese momento Sí. hay toda una historia. Entonces vamos a ver un poquito de la presentación de esta noche. Me avisan si ya están viendo. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces hemos leído en las lecturas, ¿verdad? Que el culto cristiano en sus orígenes se deriva de la sinagoga que tenemos aquí a la izquierda y del aposento alto, ¿verdad? Aquello que se celebró, aquel lugar que Jesús pidió que se pararan y que fueran a preparar para tener la Pascua, la cena de Pascua, la última cena de Jesús con sus discípulos. Yo diría casi que el primer culto cristiano.
allí. Y decíamos entonces que eso está dentro de nuestra historia, estas dos formaciones, ¿verdad? Lo que veíamos aquí, la sinagoga y la vivencia de la Eucaristía, de la Pascua. Y esos ritos en el principio, por lo menos en los primeros 50 años, fueron fluidos. Se componen entonces de dos formas: liturgia de la palabra, que viene de la sinagoga, y liturgia de la mesa, que viene de la vivencia con Jesús en el aposento alto, como hemos dicho. Entonces, es muy importante esto, porque a veces en las iglesias, y ahora que ustedes hablaban de los mismos rostros de siempre, es verdad, hay crisis generacionales y no sabemos a veces cómo resolver eso, ¿verdad? Eh, Sin embargo, aquí el culto cristiano resuelve lo antiguo con lo nuevo, lo toma, lo combina, lo selecciona y lo combina y lo hace llamativo para todos, digámoslo así. Entonces, a mí siempre me ha impresionado cómo los primeros cristianos resolvieron ese asunto entre lo viejo y lo nuevo, ¿verdad? Porque ya retomaron lo mejor. Entonces, de esos ritos fluidos, que eran fluidos y que eran alrededor de una mesa, van surgiendo, me imagino que en la medida en que las comunidades de fe crecen, se hacen grandes, grupos más grandes. eh, Se calculaba que en el primer siglo había unas 20 comunidades de fe. Van haciéndose más grandes, luego viene todo el proceso, unos 2, 3 siglos más adelante, de constantinización de la iglesia. Van surgiendo los ritos orientales y los ritos occidentales. Especialmente, recordemos la ruptura que hubo en el año 1000, que Kirsch nos la señala ahí, entre Oriente y Occidente. Entonces, la iglesia de Oriente, que hoy en día se llama ortodoxa, ortodoxa griega, ortodoxa rusa, hay varios tipos de ortodoxos, y la iglesia de Occidente, que era la iglesia cristiana en ese momento, ¿verdad? La ortodoxa también es cristiana, por supuesto. Eh, los ritos occidentales se caracterizan entonces por ser breves y por ser sobrios. Un ejemplo de ello es el rito romano. Mientras que los ritos orientales se fueron conformando de una naturaleza, digámoslo así, más extravagante, más florida, más fluida, más eh, de acuerdo a su propia idiosincrasia y cultura. Los ritos orientales están llenos de colorido, están elaborados, son variados, son participativos, son dramáticos, son simbólicos, y hay un uso copioso del incienso. Recuerdo que tuve la oportunidad de estar en Ucrania, que ahora está en devastación y guerra, ¿verdad? Como en el 2010, no, 2003 por ahí, y recién la iglesia había abierto de nuevo, porque recién se habían establecido como una república, y tuve la oportunidad de ir a una misa de Navidad, y era así como esa foto que ustedes ven ahí de pie, todos de pie. La misa era actuada, como están haciendo estos sacerdotes allí. Eran unos coros bellísimos, los que cantaban, constantemente se están persinando, pero me llamó la atención que no había bancas, ¿verdad? Había que estar como casi como 2 horas de pie allí, expectante. El pueblo es espectador de la liturgia. La liturgia la desarrollan los sacerdotes y los acólitos que están ahí para ayudar. Pero es muy variado, las voces por estas paredes a veces sobresalen coros que están cantando,
y son unas voces maravillosas, lleno de incienso. Aquello es un éxtasis espiritual, ¿verdad? Entonces, así eran todos estos ritos orientales. Mientras que los ritos occidentales decidieron, mientras el oriental es variado, el occidental trata de ser más homogéneo y entonces elige el latín como la lengua sagrada, ¿verdad? Todavía hasta 1960 la misa se oficiaba en latín, ¿sí? A pesar de que el Concilio Vaticano vino y cambió eso, tampoco el cambio fue como automático. Yo recuerdo de niño escuchar al padre de mi comunidad, o sea, de mi barrio. Yo iba a la iglesia metodista pero vivía muy cerca de una iglesia católica y escuchar al sacerdote oficiando la misa de espalda al pueblo y en latín. Y la gente no sabía, supongo que se sabía alguna que otra palabrilla, pero no sabía de qué se estaba hablando en realidad. El uso del latín, que eso lo cambia el Concilio Vaticano II, pero que lo cambia primero la Reforma Protestante, 500 años antes, ¿verdad? El uso del latín, eh, luego restringido a la educación y diplomacia gradualmente, se deja excluido al pueblo, ¿verdad? Se refiere al latín, el latín era para la educación y para la diplomacia, luego pasa a la misa, se deja excluido al pueblo y los manuales del culto son solo para clérigos y las misas eran recitadas. Ujú. Coexiste el rito romano con el rito galicano. El rito galicano venía de una región de la Galia donde se deriva de los ritos fluidos de la iglesia primitiva y desarrolla la liturgia de los pueblos no romanos. Y era un rito colorido, elaborado, llamativo, un poquito como esta foto moderna de una procesión, ¿verdad? Moderna. Podía variar de domingo a domingo, la congregación participaba y era en su lengua propia. Y el diácono dirigía y administraba el cáliz, o sea, podía ser eso un diácono, no tenía que haber un sacerdote. Entonces era más amplio el rito, era más simbólico, más dramático, más patético en el sentido de dramatismo, que en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que el rito romano. Y era un rito más flexible. El rito romano se va imponiendo, su origen es antes del siglo VI, poco conocido, pero hasta finales del siglo III el rito era en griego primero, y al tener la iglesia existencia legal, con la constantinización, finalizan las persecuciones y el rito se elabora más para que sea público, ¿verdad? Porque ahora de la iglesia y el Estado tienen un matrimonio, están casados y entonces las grandes actividades tienen que ser públicas, eh, y el idioma latín se le va dando mayor importancia y se le da mayor solemnidad y esplendor al rito como tal. Aquí este cuadro muestra la cruz la supuesta imagen que constantiniana, ¿verdad? Donde la madre le dice, por esta cruz vencerás, y la supuesta conversión de Constantino, eh, porque digo supuesta porque pudo haber sido real, pero también habían muchos elementos políticos ahí de cohesionar un imperio que estaba partiéndose en dos, ¿verdad? Directamente, y entonces buscar una fuerza que había coexistido o había resistido como una fuerza de prácticamente revolucionaria en el imperio, ¿verdad? Porque el cristianismo decía Jesús es el Señor y no César, ¿verdad? De alguna forma.
y eso era revolucionario. Pero entonces como que si no puedes contra ellos, ¿verdad? Porque quisieron exterminarlos de mil maneras en los circos romanos, con los leones, con eh, en ese lugar que hoy en día visitan mucha gente, el Coliseo Romano, fue testigo de la muerte de cristianos y de cristianas. Y entonces, si no puedes contra ellos, pues úneteles de alguna forma. Y ese rito romano, la misa mayor era cantada por obispos, sacerdotes, cantantes y coro, y lo que se llama la misa menor para el pueblo era recitada por sacerdotes ayudantes y prevalece como un servicio más bien popular. Ujú. Entonces, Maxwell nos habla en la historia de la liturgia que se puede dividir en tres periodos, este gran periodo occidental. No nos vamos a meter con el oriental porque es muy vasto y se requiere mucho estudio y si a alguien le interesa, sería muy bueno meterse en toda la mística eh, ortodoxa. Y bueno, también tenemos presencia ortodoxa en América, hay iglesias. En América Latina hay iglesias ortodoxas, aquí en Costa Rica tenemos, en Estados Unidos y en otros países también. Me imagino que entre ustedes también. Eh, el primer periodo es del año 50. Recordemos que antes de eso todo estuvo en forma oral, ¿verdad? Este, ya después se van poniendo por escrito los evangelios, eh, la Didaje que nos habla de los rituales, las ciertas cartas, ¿verdad? De los obispos. Del año 50 al año 500 después de Cristo es el primer periodo donde el rito fue fluido, digámoslo así. Perdón, antes del 50 fue fluido y luego sigue siendo fluido, pero se van como solidificando. Del 500 al 900 se van estableciendo estas dos grandes familias de ritos, galicano y romano, coexisten y pelean y todo, y sale victorioso, digamos, el romano, ¿verdad? Se impone porque además era el poder del Estado. eh, del 900 al 1570 después de Cristo, que es cuando se celebra el Concilio de Trento, en el que el rito romano alcanza uniformidad y es declarado como el ritual de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y recordemos que por ese periodo es la Reforma Protestante también. Entonces, en el periodo del 50 al 500 después de Cristo, el culto pasa de formas fluidas a rígidas. Digamos que esta foto nos muestra cómo hubiera sido una reunión cristiana allí, ¿verdad? Hacen falta las mujeres, por cierto, y los niños en esa fotografía, pero era de suponer, y además que el culto era alrededor de una mesa y era un culto participativo. Y aquí nos muestra cómo se va a la derecha mía, cómo se va solidificando a formas más rígidas, con rúbricas, con cosas, con libros, con rituales, ¿verdad? El idioma griego primó en los siglos primero a tercero, pero es desplazado poco a poco por el latín, ¿sí? En el siglo cuarto, por el proceso de constantinización de la iglesia. Y a finales del siglo cuarto aparecen los ritos latinos con formas más rígidas, el romano, sobre todo. Hay una coexistencia de los dos ritos, todavía está el romano y el galicano presentes, pero el romano de la ciudad de Roma y el galicano en el resto de Europa, este era variable según su uso local, coexisten, pero se va imponiendo el romano. Se influyen mutuamente hasta el siglo IX, más o menos.
el rito romano de todas formas contiene influencias galicanas. Pero en el siglo IX, Pipino y Carlomagno suprimen el rito romano con influencias galicanas. Lo depuran, ¿verdad? Y entonces se impone el rito romano sin influencia galicana, más sobrio, más estricto. No era del todo rígido, pero se podía variar según la localidad. Pero en 1570, con el Concilio de Trento, asume una forma litúrgica rígida eh, que me imagino que está en constante revisión, pero prácticamente eh, si uno va a la misa católica, y lo digo con todo respeto, eh, de ahí puede haber variaciones, pero casi que el texto es el mismo. Puede haber variaciones de cada sacerdote o cada cultura. Me imagino que el Concilio Vaticano II permitió, porque dentro de las grandes, digamos, conquistas de este concilio fueron en materia litúrgica. Por ejemplo, que se utilizaran los instrumentos musicales del pueblo, y no solo el órgano, que se pudiera leer la Biblia, que se eh, oficiara de cara al pueblo y no de espaldas, como ofreciendo un sacrificio, ¿verdad? Que la comunidad cantara. Antes no cantaban, eran coros, como pasa todavía con los ortodoxos. Que la misa fuera en español, en este caso, o en guaraní, o en cualquier idioma, ¿verdad? Lengua vernácula, en el que se pueda oficiar para que la gente y el pueblo entienda. El tercer periodo es entre el 900 y el 1570 después de Cristo, y en 1520. En 1570 es el Concilio de Trento, ¿verdad? Que es también una reacción a la Reforma. En 1520 se da la aparición de las primeras misas luteranas. Es interesante porque las misas luteranas fueron paráfrasis o traducciones de la misa romana. De hecho, un católico romano va a una iglesia luterana y va a encontrar muchas similitudes. Ujú. Bueno, en una anglicana ni hablar, ¿verdad? Pero en una luterana va a encontrar muchas similitudes también. ¿Por qué? Porque fue una traducción. Entonces, aquí abro el diálogo para preguntar qué les llamó la atención a ustedes de la lectura que hicimos. ¿Qué elementos comunes encuentran en las diversas formas litúrgicas? Y sobre todo que nacen a partir de la mesa y de la Eucaristía. ¿Qué le llamó la atención? Profe, a mí me llamó la atención que en ambas se conservó el bautismo, solo que la lectura mencionaba que algunas y como que hicieron pequeñas modificaciones, pero Ajá. tanto la reforma como en el rito católico se conservó el bautismo, ambas lo tenemos. Y Claro. los sacramentos que fueron quitados también de la reforma protestante. Pero me Sí, llamó eso del bautismo la atención. sí, porque en el mundo católico, ¿cuántos sacramentos hay, Eli? Está el micrófono cerrado. 7. 7, ¿usted lo recuerda? Sí. Bueno, usted es maestra de catequesis. Examen ahí. Claro que Sí. sí los recuerdo. Ajá, puedes decirlo. El bautismo, la comunión, la confesión, la confirmación, el orden sacerdotal, el matrimonio y la confirmación. Ok, muy bien. 7. Para la mayoría de nosotros los protestantes solo hay 2, que es ¿Bautismo y qué? el bautismo y la Eucaristía.
la Santa Cena. O sea, Ujú. para ustedes sería la comunión, ¿verdad? Sí, la comunión. Ujú. Entonces, se quitaron todos los otros son ceremonias, pero no se elevan a nivel de sacramento. Ajá, yo sé lo que llevo de la tarea porque no la he terminado. Ajá, Voy viendo cada uno o sea, cada uno de los ritos que vienen en la lectura de la grande, de sí, Sebastián. ajá, Y en principio, bueno, por lo menos en lo que llevo, en las primeras iglesias que están ahí, hay más similitud con lo católico. En lo que voy avanzando, como que se me va desdibujando, ¿verdad? De hecho, en sí, las primeras hay como un orden, o sea, la secuencia inclusive, que primero se pide perdón, luego el gloria, y así va muy parecido, ¿verdad? Ajá. En los primeros ejemplos que están, hay inclusive, de hecho, en las primeras, que no recuerdo los nombres, pues ahí lo tengo ya escrito, varía muy poco, ¿verdad? ajá. De la secuencia. En lo que voy avanzando, como que ya se va haciendo totalmente otra cosa, porque inclusive se pide perdón casi al final, por decirle, ¿verdad? Y, y también, bueno, pues sí, que la Eucaristía, que para nosotros, bueno, en todas es Santa Cena, ¿verdad? Es como el- la Santa Cena, lo celebran, pero pues no de la forma de nosotros, que para nosotros eso es lo básico, ¿verdad? Lo esencial, como siempre lo hemos dicho aquí, que es nuestra razón de ser, ¿no? Jesús en la Eucaristía. Entonces, pues sí se da el rito, pero muy diferente, con el sentido, ¿verdad? Muy diferente al de nosotros. Pero sí hay mucha similitud en las oraciones, en todas las oraciones colectas, o sea, muy parecido hasta donde voy, ¿verdad? Pero ya he avanzado como unos sus 7 ejemplos. Y ya en los últimos que he hecho se está dibujando, el orden Ajá. se está cambiando, muchas cosas se está cambiando. Ahí voy. Sí, y muy interesante eso que mencionas de dibujar. Y en la medida en que la iglesia sea más moderna, eh, pareciera que más se dibuja. Digamos, en el neopentecostalismo, por ejemplo, se rompe con toda esa tradición, en parte. Pero lograron reconocer dentro de todo esto que hemos leído, dentro de el desarrollo histórico de los ritos occidentales, formas de su propia liturgia. Por ejemplo, en la liturgia valdense, los valdenses son antes que la Reforma Protestante. ¿Vos lograste reconocer algunas formas? Sí, pero en realidad los valdenses son antes de la Reforma Protestante, pero la Reforma Valdense, el movimiento valdense tiene unas características muy peculiares, porque el movimiento valdense no tenía sacerdocio. eh, el sacerdocio, en todo caso, era llevado adelante por lo que se denominaban barbas, que eran predicadores itinerantes. Entonces no se tiene muchos datos de cómo era el sistema cómo se predicaba, cómo era el tipo de rito, digámosle. Puede ser del siglo XIII, o sea, es algo bastante alejado. Lo que sí que con la Reforma Protestante se institucionalizó a partir de la Reforma Ginebrina. Entonces tomaron elementos de ahí, digámosle. Sí, porque recordemos que en la Reforma Protestante, bueno, fue Lutero, pero también fue Calvino. Claro. Ah, y Igual creo que tuvieron un montón de influencia de Calvino, sí, pero más de Farel, puede ser. ajá, Zwingli u otros. Ahí está, sí, sí, ahí Es va. muy curioso porque uno va a los pueblos de Europa y cada pueblito tiene un reformador. Sí, Sí, así es. sí, es muy curioso. O sea, en esa época hubo todo un espíritu de reforma de la iglesia. Mm, Les vamos a aclarar algo, no se querían separar de la iglesia católica, No, en ningún querían, momento. querían reformarla.
inclusive en ese sentido el valdismo, el movimiento valdense tampoco quería separarse de la Ajá. iglesia, quería como generar un movimiento en los laicos que también permitiera que los laicos tuvieran otro rol dentro de la iglesia católica, pero fueron excomulgados. O sea, no Sí. buscaban de separarse. Siempre todas estas reformas buscaron, digo yo, como una mirada a la iglesia primitiva, a volver a la iglesia primitiva, ¿verdad? Por las circunstancias de lo que estaba sucediendo en ese momento con las jerarquías, con los líderes. Lo que me llama la atención es que ahora hay un montón de iglesias reformadas, pero que no son protestantes, son católicas. Aquí inclusive tenemos un compañero, bueno, aquí no está ahorita, pero que estudia con nosotros, que es de una iglesia católica, no romana, Luciano, de Colombia, Luciano Alberto Coral, sí, lo ubican. Entonces a mí me ha llamado la atención que ahora últimamente yo he visto un montón de iglesias, ¿verdad? Católicas, eh, que inclusive aceptan el sacerdocio de la mujer y aceptan otras situaciones, pero no son romanas. Sí, son católicas, pero no romanas. Eli, dale. Sí, que lo que quería era ver cuáles eran las iglesias, las de que decía yo al principio que se me parecieron mucho al rito y lo que usted acaba de decir. Precisamente son estas, las luteranas, la Iglesia Luterana Unida en América, la Iglesia Luterana en Perú, son las que más se parecían en el orden y la secuencia de la liturgia a nosotros, ¿verdad? Tienen casi todos los elementos, ¿verdad? Y Sí, casi sí. Sí, sí. sí. Pero de hecho tienen un Las, credo, obviamente, muy parecido. Yo lo busqué y está muy parecido. Obviamente en el final, el final del credo de nosotros, que es creo en la Iglesia Católica y eso no lo tiene, ¿verdad? Pero en su mayoría, si uno compara incluso los credos, se parecen. a veces se dice creo en la Iglesia Universal. Ajá. Es Ajá. lo mismo, Y católico significa luego, universal. y esta Iglesia Metodista y Metodista y Iglesia Metodista del Pacto, no se parecen, no se parecían casi en nada, pero hay una, Sí. de hecho comencé a leerlo, esto de la Iglesia del Pacto. Y me quedé un gran rato ahí porque me llamó muchísimo las oraciones que traían, que trae el orden. Y muy bonitas las oraciones, me gustaron mucho y me las leí todas. Ah, Entonces me bueno, pareció que era como, o sea, como que llamaban mucho a la profundización y como a, a la disposición del corazón. Me gustó muchísimo la redacción de las oraciones en esa iglesia, porque en realidad es como una secuencia de oraciones lo que tiene, no tiene mucha lectura bíblica, otros ritos, sino como que son unas oraciones que se leen, pero está muy bonita, la verdad. muy bien. Recordemos que, digamos, van a estar más cercanas al rito católico o al rito romano las iglesias llamadas, entre comillas, históricas. ¿Sí? ¿Por qué digo entre comillas? Porque para mí ese es un mal término, porque toda iglesia tiene historia. Toda iglesia es histórica. Pero para podernos entender cuáles son las iglesias históricas, las que surgieron de la reforma luterana, calvinista y también anglicana, porque hubo una reforma anglicana también, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? Bueno, la luterana, eh, los moravos, que son también son una reforma previa, los valdenses, los presbiterianos, ¿verdad? Germán, que vienen de la reforma calvinista. Eh, Luego otros que salieron de la reforma anglicana, ¿verdad? Es el metodismo, los bautistas, y otros grupos. Los cuáqueros también. Yo eso nunca Aquí, había escuchado ese término. no, los cuáqueros son un grupo protestante que salió de los anglicanos y
Aquí en Costa Rica tenemos un lugar muy lindo que se llama Monteverde. No sé si conoces o has oído hablar de Monteverde. El lugar, sí. Ahí Sí. fui yo de luna de miel hace Imagínese. 30 años. ¿Qué más quiere? Te conozco. Entonces, Pura montaña. es pura montaña y ahí hay pura fábricas de queso y de leche y están los cuáqueros, que ellos, Cuáqueros. sí, ellos viven como en el tiempo de los Estados Unidos en el oeste, una cosa así, Mm, visten así, son comunidades bueno, ahí se lo dejo de tarea para que vean. voy a leer a ver quiénes son, Cuá- porque nunca había escuchado ni el término. Es un lugar bellísimo, Monteverde, Ah, ¿verdad? Monteverde, sí. Sí. Precioso. Entonces, ¿hay cuáqueros en los países de ustedes? ¿No saben? No Rubén, tengo ni usted, idea. Rubén, ¿usted de qué tradición de fe es? La protestante, Ajá. pero no, ¿Presbiteriana o? no, pero no, digamos, no como Eli que diferencia o que nota todos los procesos de los ritos, yo no los desconozco, es decir, no podría hablar de ellos. Realmente, mm, por decirlo de alguna manera, vivo más distraído de ese tema y no logro encontrar Ah, diferencias. ok. Germán es presbiteriano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Presbiteriano, la iglesia donde asisto es bueno, ya se fundó más de 40 años aquí en Perú. Ah, Es una iglesia bastante histórica aquí en Lima. Los pastores también están bien viejitos también. Y siguen desde su fundador. Y es de la misión escocesa. ah, Entonces, de misión escocesa. Entonces, más tradicional. básicamente es tradicional y es muy parecida a lo que hemos encontrado en las lecturas, ¿no? Este intercambio entre dirigente, la congregación. Lo que me gusta mucho son estas oraciones ya escritas, ¿no? Porque a veces se tiene oraciones estas espontáneas, pero las ya definidas que ya pueden hacer orar en unísono, que son más pensadas, son bastante interesantes, en donde toda la congregación ora en una sola voz, piden una sola cosa, ¿no? Y también las lecturas antifonantes, la lección del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la doxología final, la bendición final del ministro o pastor o lo que sea. Entonces es bastante similar a lo que encontramos ahí, ¿no? Por ahí Muy pueden bien. variar los cánticos y eso, pero se busca que lo que se escuche más sea el canto de la congregación, ¿no? Que cualquier otra cosa. Y eso es algo, bueno, también depende de muchos gustos, ¿no? No, a mí no soy muy partidario de mucha bulla dentro de la, de los cánticos, pero a algunos sí le gusta y yo creo que hay para todos los sabores, para todos los gustos que diga. Estoy Ajá, pensando en comida. ajá. Bueno, pues esta semana vas a tener que visitar una iglesia pentecostal o neopentecostal o carismática para poder hacer la tarea. Entonces, Está bien, está bien. vas a tener que escuchar mucha música. Escuchar bulla, sí. Este, Daniel es pentecostal, ¿verdad? Ya, profesor, buenas noches, Profesor. compañeros. Me equivoco. La congregación donde yo voy tiene raíces wesleyanas Ajá. de de santidad, creo que se llama. Pero, o sea, ¿por qué digo que tiene raíces? Porque esta iglesia donde yo estoy salió de los wesleyanas, porque, así brevemente nada más. Y a su vez Ah, tiene raíces metodistas, ¿verdad? ajá, claro, viene de ahí. Pero donde yo asisto actualmente salió del tema de, no corporativo, o como se dice, institucional,
de la cobertura de la Wesleyana peregrina porque hubo un grupo que habló en lenguas, entonces hubo unos, ¿no?, detalles entre los líderes y los que daban esa expresión, no, los que manifestaban eso se retiraron a otro sitio y ya ahí es donde esa es la iglesia donde yo estoy. Pero también En tu tengo iglesia hablan conocimiento, en lenguas. ajá, sí, sí, pero también tengo conocimiento de que hay otras iglesias wesleyanas en otros países que, bueno, lo que yo sé que sí, como se dice, ¿no? En términos así, que dan lugar al espíritu, Ajá. eh, permiten eso, ¿no? Hay otras iglesias que sí, otras iglesias que no. Sí, está bien, Y, ajá, eso es sí, parte de la identidad de tu iglesia, hay que respetar. O sea, claro. es más de índole carismática, pentecostal. Ajá, claro, ya con ese detalle ya se hizo más espontáneo la liturgia, ¿no? Todo el Ok, proceso. perfecto. Sí, Joaquín. No, yo quiero preguntar porque no lo sé, soy absolutamente ignorante. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia wesleyana y una metodista? Bueno, muy buena la pregunta, porque el fundador de la metodista es Juan Wesley, Sí, eso ¿verdad? sí. Que era otra vez, un sacerdote anglicano Anglicano. Sí, que no quería tampoco salirse de la iglesia, pero lo sacaron. O sea, sí. a todos los reformadores los Claro. excomulgan. El mundo es mi parroquia después de que no después de que cerraron toditas las parroquias. Sí, Sí, esa fue la frase famosa de él. sí. Ahora, entonces, en, en Estados Unidos y en otros países se dieron muchas divisiones que salieron. La iglesia protestante es como las células, crecen por división a veces, ¿verdad? Lastimosamente. Pero, digamos, porque un grupo no está de acuerdo con una cosa, entonces ya, como nos está contando aquí, entonces se fueron, le dieron más cabida, digamos, a las manifestaciones del Espíritu Santo y ya otros no estaban de acuerdo y entonces hubo división. Por eso mucho del pentecostalismo tiene raíces con el metodismo. ¿Eh? Por ejemplo, pasó también en Chile. En Chile las iglesias pentecostales salieron del metodismo totalmente. Y entonces por eso es que ellos se autodenominan wesleyanos, porque en el tiempo de Juan Wesley, que Juan Wesley empezó a predicar, que fue en medio de la revolución industrial de Inglaterra, donde la iglesia anglicana en ese momento no llegaba a los pobres. Entonces él sí llega, él los alfabetiza, es más, se fundan las escuelas dominicales, Sí. no como lo que es ahora para entretener a los chiquitos, ¿verdad? Sino que era para enseñar a leer a los analfabetas. Ujú. Entonces, dentro de los primeros sindicalistas que luchan por los derechos humanos hay metodistas. Samuel. Este, ¿Sí? Entonces, es toda una propuesta, digámoslo así. La doctora Elsa Tames tiene un libro muy bueno que se llama El Wesley de los pobres, justamente casi como un antecedente de la teología latinoamericana, casi, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Voy a buscarlo. Se congeló el profesor, ¿no? Mm. Es parte de la liturgia. Se congeló. Hola, Eli, tienes la palabra. Ah, usted, Rubén, usted es el orador. Pues sí, se nos fue. Seguro nos iba a decir, como son las 7 puntos, que nos fuéramos de recreo.
Eres la experta en el tema. Sí, ahora Eli Quesada es la nueva host. Soy la suplente. Sí, vea ¿Seguro? que se nos fue Sí, sí, se fue. del todo, pero ¿cómo así quedamos nosotros? Qué extraño. Sí, bueno. ¿Cómo se llamaba el libro? El Wesley de los pobres, algo así era, ¿no? El huele de los pobres, creo. Gracias. Y Cari no se volvió a escuchar. Yo no sé si fue que se durmió o que se hizo Cari. ¿Qué otra materia están llevándose, chicos? Bueno, Joaquín no, ¿verdad? Joaquín está fresco. No, yo soy un hombre de una sola cosa a la vez porque no me da la cabeza para más, así que. Sí, ni me diga, yo soy parecida, pero bien. Y estoy llevando hebreo y me tiene la cabeza Ah, quebrada. no, yo Provecho. abandoné la primera clase abandoné. O sea, De verdad. eso no es para mí, dije. Yo cuando le Pero ¿y qué va a contesté, hacer? En algún momento tiene que llevarlo, ¿o qué va a hacer? ah, Joaquín, hay que no. hacerlo presencial, aprovechar un momentico y buscarte un lugar presencial, Sí. que es lo mismo que yo voy a hacer de manera que uno se adelante. Ah, sí. No, las ciencias teológicas no No tiene tiene hebreo. hebreo. Voy por ahí, me ¿Cómo así? parece. No, ciencias bíblicas sí, ciencias teológicas no. Ah, ok, yo me asusté, yo de pronto dije, le entendí que ciencias bíblicas, yo no, pero yo estoy llevando ciencias bíblicas. No Claro, no. tiene, no tiene hebreo la teológica. No, ¿Y griego? creo que tampoco. Poco. Oh, oh, sí, esa materia me está, pero es que está sueño y todo yo, te lo Sueño en prometo. hebreo. Si viera mi casa, mi cosa aquí, así está, mire, o sea, es como un kinder esto, o sea, Pero te un va muy colorido. bien, Eli, te va muy bien, te va muy bien. Yo les chismoseo acá. Eli lee, habla y escribe en hebreo. Que este chismosea Ah, mal. por Nada que favor. ver. Mira, son unas bateadas que me pego ahí. Sí, Ah, sí, sí, claro, cuesta, pero finalmente lo hace y lo logra. Y te pone un Hola, ¿me texto y oyes? ella lo lee y lo traduce. ¿Ah? sí, pero demasiado complicado es esto, qué cosa más terrible. Yo hubiera sabido, la verdad que creo que hubiera llevado de hebreo solo. No, no da para más y semejante montón de materia que da bueno, ahí así está el curso porque solo es un hebreo, no hay dos, no hay tres. Y entonces ese montón de materia por semana, cada tiro son 11 páginas de pura teoría y a tragar, ¿verdad? No, hombre, yo voy ahí, tengo que estar viendo todo porque no me lo puedo aprender de memoria. Ahí estoy, luchando, vamos a ver cómo termina yendo.